Me preocupa la generación joven actual. No puedes sobrevivir al futuro como cristiano o como pastor si no aprendes de los errores de quienes te precedieron. Tengo 71 años, llevo predicando 50 años. ¿Cuál es el secreto para la longevidad? Si no estás dispuesto a luchar y ganar, mejor no entres. Tienes que encuentra la presencia de Jesús y vive en ella. Me encanta hablar con gente joven. Bien, ¿cuántos de ustedes tienen veintitantos años? Ok. ¿Cuántos son menores de 20? Levanten la mano, quiero verla. Son muchos, bien. ¿Cuántos de ustedes tienen entre 30 y 39 años? Está bien. No voy a preguntarle a nadie que tenga 40 y tantos, porque ya no son jóvenes. Pero creo que se quedarán a escuchar lo que tengo que contarles. Bueno, escuchen. Solo quiero hablar con ustedes. Y la razón por la que quiero hablarles es porque el Señor me ha puesto una gran carga en mi alma por ustedes. Y lo que le voy a decir en los próximos minutos, veamos cómo me guía el Señor, quiero que recuerden que ya he vivido lo suficiente. Tengo 71 años, ¿de acuerdo? Llevo predicando 50 años. Así que cuando empecé, tenía 21 años. Así que cuando comencé en el ministerio, empezó de forma sencilla, sin complicaciones. Y Kathryn Kuhlman me influyó profundamente. Más tarde, conocí a Oral Roberts. Nunca llegué a conocer a Kathryn Kuhlman. Su ministerio me influyó profundamente. Trabajé con su ministerio después de que Dios la llamara a su lado. Y aprendí mucho sobre ella y su equipo. Luego conocí a Oral Roberts. De hecho, fue mi vecino durante 20 años. Y, ¿sabes? Gente como Oral y Kathryn, y luego más tarde, conocí a un hombre llamado Rex Humbard. Fue el primer predicador en predicar por televisión en Estados Unidos de América. En los años 70, los domingos por la mañana, la televisión secular estadounidense transmitía sermones. Él fue el primero en predicar en televisión y en celebrar un servicio religioso en la televisión secular. Y se convirtió en mi amigo. Y aprendí mucho de Oral y Rex. Después conocí a gente increíble, como un hombre llamado David Duplessis. No sé si alguna vez has oído hablar de él. ¿Cuántos lo han hecho? David fue el padre del pentecostalismo. De hecho, solíamos llamarlo el Señor Pentecostés, porque fue el padre de quienes formaban parte de ese movimiento. Y tuve el privilegio de conocerlo. Y así, para mi asombro, el Señor me ha permitido conocer a quienes probablemente fueron los más grandes gigantes de aquella época. Me hice muy amigo de muchos de ellos, incluyendo a personas como Harold Bredensen, de quien probablemente nunca hayas oído hablar, Costa Dare y Derek Prince. Seguro que has oído hablar de Derek Prince. Derek Prince y yo hicimos un viaje juntos a Tierra Santa hace años. Allí conocí a hombres y mujeres, y hubo varias mujeres con las que entablé una gran amistad, como Melon Hickey, por ejemplo, grandes mujeres de Dios, y aprendí mucho. Y lo que aprendí fue que Dios no cambia la personalidad de un ministro. Él lo perfecciona. Así te permite ser tú mismo. Pero aprendes de personas que has conocido, como Oral Roberts. 20 años es mucho tiempo. Rex Humbard, el mejor pastor que jamás haya existido, en mi opinión. Elvis Presley lo nombró su pastor.
Así que era el pastor de Elvis Presley, era muy conocido. Los presidentes de Estados Unidos lo invitaban para que les diera consejos y oraran con él. Harold Bredesen fundó CBN con Pat Robertson. Él era el pastor de Pat Robertson, quien se convirtió en mi amigo. Lo conocí durante 25 años. Y gente así. Pero lo que uno aprende de estas personas es, para mí realmente es extraordinario. Estos hombres caminaron con Dios y tenían defectos. Pero aprendieron de sus debilidades y también comprendieron cómo funciona la unción. Sorprendentemente, la gente no entiende que la unción tiene 3 niveles. El primer nivel es global y muy pocas personas lo poseen. Personas como Billy Graham lo tenían, o Oral Roberts, porque tenían influencia mundial. Dios hizo mucho a través de ellos en todo el mundo. Pero entonces sientes la unción que te llega, porque como me pasó a mí esta noche, la percibes durante un servicio, por un tiempo, para un lugar, y luego cuando termina desaparece. Pero entonces hay una unción muy importante que mora en ti. Y esa unción que hay en ti es la que te llevará al cielo. Porque esa unción entró en tu ser al ser salvado. Y esa unción la conoces de 3 maneras. En primer lugar, el hambre del Señor. Porque el hambre del Señor es sobrenatural, no es natural. En segundo lugar, la fe en Dios. Eso es sobrenatural. Y en tercer lugar, el amor del Señor. Eso es sobrenatural. ¿Cómo puedes imaginar? ¿Cómo puedes amar a alguien que nunca has visto? ¿O cómo puedes, por ejemplo, desear conocer a alguien que nunca antes habías conocido? Tú, como todos los demás, antes de la salvación, vivías para el diablo. Vivías en el mundo. Todos lo hicimos. Estábamos controlados por el espíritu que controla el mundo. Pero un día, Dios se fijó en nosotros. Él te eligió con todo su corazón y te escogió entre todos y te convertiste en su hijo. Y de inmediato, sin siquiera verlo, ni tener una visión de él, comenzaste a anhelarlo. En el momento en que fuiste salvo, te invadió el hambre de conocer a este Dios. Ahora tienes hambre de su palabra, sentiste una profunda sed de la Biblia. Querías saber qué dice, por qué y en segundo lugar, una fe sobrenatural penetró en tu alma, donde supiste con certeza que Él está vivo. Supiste con certeza que Él murió por ti y derramó su sangre por ti. Y de repente, este Jesús se volvió más real para ti que para quienes lo vieron hace 2000 años. Piensa, lo vieron, pero no lo amaron. Nunca lo has visto, pero lo amas. ¿Cómo? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Esa hambre que sentías, esa fe que te decía que Él estaba ahí para ti, amándote, ese amor que sentías por Él, solo Dios puede hacerlo. Esa es la señal de la vida. Como un bebé cuando nace. ¿Qué es lo primero que quiere? Comida. Comida. Lo primero que deseaste al convertirte fue alimento espiritual. El alimento espiritual, la Biblia. Y lo segundo que ese bebé aprenderá con el tiempo es quién es mamá.
quién es papá y quién es la familia. Lleva un poco de tiempo, pero pronto el bebé se conecta y crea un vínculo con la madre, el padre, los hermanos y las hermanas. Y cuando tenga 1 o 2 años, ese vínculo estará completamente integrado. Saben, ellos saben que esta es mi familia. Ahora, así son las cosas. En el espíritu, anhelamos al Señor, ahora sabemos que Él es mi Salvador, somos parte de la familia. El amor comienza a crecer hacia mamá, hacia papá, hacia los hermanos, hacia las hermanas, hacia la familia. Lo mismo ocurre con nosotros. Estas son las señales de la vida natural y de la vida espiritual. Ahora bien, el problema de aquí surge cuando empezamos a ignorar o descuidar al Señor. Un hombre de Dios, Benson Idahosa, de Nigeria, me dijo hace años lo siguiente. Dijo que si mantenéis la misma sed de Dios que cuando no tenías nada, Él siempre te usará. Es una afirmación poderosa. Si tenéis la misma sed que cuando no tenías nada, Él te seguirá usando. Dios no quiere que olvidemos nuestros orígenes. Nunca olvides de dónde vienes. Nunca olvides de dónde vienes. Hoy estoy preocupado, por eso quiero hablar contigo. Me preocupa la generación joven actual. No sé nada de Polonia. No sé nada de Europa. No sé nada de América. Y en Estados Unidos existe esa sensación, o como quiera llamarla, de que, por ejemplo, no quieren las viejas costumbres, sea lo que eso signifique. No tengo idea. No les gustan los problemas que traían los pastores o los ministerios. Antes no lo entendía, porque no se puede tirar lo bueno y lo malo a la vez. Hay que seguir el consejo de mi madre, comerse el pescado y tirar las espinas. No hay que tirar el pescado entero. Aún necesitas el pescado. Los productos siguen ahí. Y no puedes sobrevivir al futuro como cristiano o como pastor si no aprendes de los errores de quienes te precedieron. Es imposible, porque todos somos imperfectos. Dios no cambió esa parte de nosotros. La naturaleza humana sigue ahí. Mira, podemos resistir al diablo con las Escrituras y huirá. En ninguna parte de la Biblia dice que resistamos a la carne, ni dice que huirá. Estamos atrapados con ella. Dice crucificar. Así que resistimos al diablo y crucificamos la carne. Y crucificar la carne es una decisión que tomamos cada día. Esos hombres, Oral, Catherine, también mujeres, por cierto, y otras, tenían un enemigo contra el que luchaban a diario, el yo, la carne. Catherine siempre decía, vas a morir, vas a morir. Era muy dramática. La primera vez que le oí decir esto, vas a morir, no tenía idea de a qué se refería. Y la primera vez que escuché a Catherine Kuhlman, predicó sobre la muerte del yo. No entendí nada de lo que decía, porque era tan dramática al decir, vas a morir, vas a morir. Llegué a casa y le dije, querido Jesús, por favor, mátame. No supe qué decir, pero luego comprendí lo que quería decir. Esta carne es nuestra enemiga. Y esta carne no desaparece. Esta carne está ahí todo el tiempo. Cuando nos despertamos está ahí, cuando nos dormimos está ahí. Da igual. Ve a trabajar, el problema sigue ahí. Así que nuestra labor como creyentes, y especialmente como jóvenes, es mantener ese instinto animal bajo control. Y voy a hablarlo de cómo lograrlo. He visto lo que hicieron estos hombres y cómo lo hicieron.
He observado a Oral. He observado a muy cerca a la gente que conocía. He aprendido de ellos. ¿Cómo se controla esto? ¿Cómo se evita que te destruya después? Y la pregunta que más me hacen los pastores jóvenes es, ¿cuál es el secreto para la longevidad? ¿Cómo se permanece en el ministerio? Porque la batalla es feroz. No sé cuántos de ustedes aspiran a ser pastores, pero quiero decirles desde ya que es una guerra. Si no están dispuestos a luchar y ganar, mejor no entren. Si Dios me hubiera mostrado a los 20 años cómo sería mi futuro, le hubiera dicho que no, gracias. Que lo deje en manos de otro. Él nunca nos muestra los problemas. Él simplemente dice, yo me encargo, confía en mí. Y entonces empiezas a vivir tu vida, te dedicas al ministerio, te casas y tienes hijos. Y entonces llega la guerra. Esto es muy duro. No solo te atacan enemigos que ni siquiera conocen tus sentimientos, no saben nada de ti, solo les gusta atacarte. Pero tu familia tiene problemas. Tus hijos no entienden por qué la gente te odia. Tus hijos sufren las mismas dificultades que otros niños. Es duro. Es duro ver cómo tus propios hijos no quieren dedicarse al ministerio. Mi hija lo pasó mal cuando yo era un pastor. Un día me dijo, odio al Dios que te llamó. Imagínate lo doloroso que fue para mí oír a mi hija decir, odio a Dios por haber llamado al ministerio, porque estaba pasando por dificultades. Pero hoy Dios la está usando, porque ella comprendió que el ministerio tiene un precio. Michael, su esposo, también le dijo que aprendiera. En la guerra. En el momento en que Dios empieza a usarte, el diablo se opondrá. Si no se opone, algo falla en tu vocación. Si de verdad sientes la vocación, el diablo te desafiará. Pero la buena noticia es que la victoria ya está asegurada. Y todo lo que tienes que hacer es algo muy sencillo. Muy, muy sencillo. Y la verdad es que esto es de esas cosas que oyes una y otra vez, pero no las entiendes hasta que eres mayor. Así que aquí está la respuesta. Esto es lo que te mantendrá firme, lo que me ha mantenido firme a mí y a esas personas de las que he hablado, aunque todas tuvieran defectos y algunos tenían grandes problemas con el ministerio y familia. Mauricio Sorello, seguramente han oído hablar de él. Su hijo se suicidó porque no pudo soportar la presión del ministerio con su propia familia. Lo mismo le ocurrió a Oral. Uno de sus hijos también murió. Pagaron un precio muy alto porque sus hijos no quisieron. Pues no sé exactamente, no sé los detalles. Nunca me lo contaron. Les pedí que me lo contaran, pero ellos también les resultaba demasiado doloroso hablar de ello. Simplemente sentían que era algo muy doloroso por lo que tenían que pasar. Pasaron por eso y se mantuvieron firmes hasta el final. Sobrevivieron haciendo una sola cosa. Encuentra la presencia de Jesús y vive en ella. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se encuentra el Señor? ¿Cómo se permanece en el Señor? Porque esa es la clave. Jesús nos dijo en Juan 15, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y cuando permanezcas en mí, descubrirás que yo lo haré todo. Sin mí no hay nada que puedas hacer. Yo soy todo. Así pues, la vida cristiana es bastante sencilla, permaneciendo en Jesús. Y el Señor dijo, como la rama forma parte de la vida, ¿sabes? Si le quitas las ramas a la vida, esa vida desaparece, porque es una sola. Ramas y vida son una. Así que nosotros mismos no somos más que ramas. Eso es todo, sencillo. Mantente conectado con el Señor mismo. Pero es imposible
conectarse con el Señor sin su palabra. Lo que yo no sabía, lo que no sabía cuando era joven, es el poder de las Escrituras. Porque hay que profundizar en las Escrituras para descubrir su poder. Su poder no está en la superficie. Su poder es profundo. Hay que excavar para encontrarlo. Entonces Jesús dijo, escudriñad. Eso es lo que realmente os llevará a encontrar el tesoro que hay dentro. Y el tesoro, una vez que lo encuentras, te cambiará la vida. Así que empecé a leer la Biblia cuando era niño en Israel. Era obligatorio en la escuela. Iba a una escuela católica en Tierra Santa. Me crié con monjes franciscanos y antes de eso con monjas. Y las monjas eran las más duras que los monjes y caminaban con bastón. Y si no leías la Biblia, ¡zas!, te la veías negra. Así que leíamos la Biblia por miedo. Y no porque nos encantara hacerlo. Y empecé a conocer la Biblia cuando era niño, en Tierra Santa. Pero ni siquiera la entendía. Era demasiado joven para entenderlo. Después me convertí y ahora quería saberlo. ¿Sabes qué me pasó? Una señora llamada Marilyn Kay me retó hace unos 12 años, quizás más. Me dijo, te reto a leer la Biblia 3 veces al año. Y dijo, yo lo hago. Y yo dije, vale, lo intentaré. No tenía idea del impacto que tendría en mí. El impacto fue tan dinámico que me cambió por completo. Ya no soy el mismo Benny Hinn de hace 15 años. Porque sí, conocía la Biblia, pero desconocía los tesoros que encierra, su profundidad. Por ejemplo, cuando lees la Biblia, te interesa el original, el idioma, el hebreo, el griego, todo eso. Así que empecé a indagar en el significado de ciertas palabras. Y para mi sorpresa, comencé a descubrir revelaciones ocultas de Jesús en los nombres de personas del Antiguo Testamento. Bueno, ni siquiera sabía que existían. Entonces leo, por ejemplo, Génesis, ya sabes, Adán tuvo a Set y sigue la línea hasta Noé, sin darte cuenta de que si traduces el significado de esos nombres, literalmente Dios te está predicando el Evangelio a través de eso. Te preguntarás, ¿por qué lo ocultaría Dios? Porque quiere que lo busques. Por eso. Y entonces empiezas a descubrir al Señor en los nombres de los hijos de Jacob. Te dejas sin palabras. O empiezas a descubrir al Señor en personas como José. Así que al examinar la Biblia, se observa que tiene varias capas. ¿Te interesa esto? Al leer la Biblia, te das cuenta de que cómo debes permanecer en ella. No puedes permanecer en el Señor hasta que lo descubras en la profundidad de su palabra. No en la parte superficial, en la profundidad de su palabra. Porque de repente la encuentras. Mira, Dios está convencido de la existencia de Jesús. El Espíritu Santo está convencido de eso. Y Él nos revela a Jesús de todas las maneras posibles en el Antiguo Testamento. Y escúchame bien. El Nuevo Testamento, sin el Antiguo Testamento, carece de fundamento. Si no crees en lo antiguo, jamás creerás en lo nuevo. Si no conoces lo antiguo, jamás descubrirás lo nuevo. ¿Por qué? El Nuevo Testamento está escrito a partir de testimonios, de personas que vieron y oyeron, al igual que Mateo. Él también estuvo allí, por eso escribió sobre lo que vio y lo que oyó decir a Jesús, y lo escribió en cartas que iban de casa en casa, de iglesia y en iglesia. Más tarde se recopiló a la Biblia. Pero esa es otra historia. Lo realmente destacable es que la iglesia primitiva no contaba con Mateo, Marcos, Lucas ni Juan.
Tenían que encontrar a Jesús en el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico, Números, Deuteronomio y demás. Imagínense buscar al Señor en el Antiguo Testamento. Así que durante más de 50 años, algunos dicen que incluso más, nadie tuvo los evangelios para leer. Entonces, ¿cómo lo supieron los primeros cristianos? Acudieron al Antiguo Testamento y allí descubrieron al Señor. Por eso, les sugiero a todos los jóvenes que conozcan el Antiguo Testamento, que lo estudien. Enriquecerá sus vidas. Y cuando Jesús dijo, estudiar y escudriñar las Escrituras, se refería a las Escrituras del Antiguo Testamento. Dijo, ellas me revelan, hablan de mí. Así que un día estaba leyendo la vida de José. Y sabes, cuando éramos niños, todos íbamos a la escuela dominical o alguien nos contaba la historia de José en Egipto. Así que la oías una y otra vez. Y cuando llegas al punto dices, vale, esto ya lo he leído. Y sin darse cuenta de que hay una verdad oculta sobre el Señor. Incluso el nombre que el faraón le dio a José. Así que miren a José, amado por su padre. Ese no es José, ese es Jesús. Odiado por sus hermanos. Ese no es José, ese es Jesús. Arrojado a un pozo. Vendido y arrojado de nuevo a un pozo. Esa es la historia del Señor, que descendió al inframundo. Resucitó y salió del pozo. Claro que antes estuvo preso por el amor de Cristo y allí de nuevo el Señor está en el inframundo. Sale de la prisión, sale del abismo, hablando de la resurrección, y ahora se le concede un trono junto al faraón. Eso es resurrección y ascensión del Señor. Con una esposa gentil. Esa es la iglesia. Y el nombre que le dio al faraón significa Salvador. En el antiguo egipcio significa Salvador. Imagínate que el faraón le da el nombre de Salvador. Bueno, solo conocemos a una persona y ese es el Señor. Y en su segunda visita reveló a sus hermanos. Ese es el Señor, que se revelará a Israel en su segunda visita. Fíjense en Noé. Si observa la fecha en que el arca tocó tierra, coincide con la fecha de la resurrección. De hecho, toda la fiesta de Israel gira en torno al Señor. La Pascua la simboliza la muerte. Pan sin levadura, Él cargó con nuestros pecados. Primicia, resurrección. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Trompetas, rapto. Piénsenlo. Traen consigo la expiación, la resurrección de Israel. Y el tabernáculo, cuando Él reine 1000 años. Todo se trata del Señor, no se trata de fiestas, se trata de Jesús. Así que familiarízate con la Biblia y podrás permanecer en el Señor. Escucha. ¿Me das otros minutos? Cuando lees la Biblia, es muy importante que hagas esto. Así que, al leer la palabra, antigua y nueva, encuentra una idea y detente. Por lo tanto, Génesis 1, 2, 3, 4, 5 representan una sola idea. Y me gusta leer directamente hasta el 11 porque veo el Génesis de una manera diferente. ¿De qué tratan los capítulos 1 al 11? De la historia del hombre. De los 12 a los 24 años aproximadamente, Abraham. De los 24 a los 28, Isaac. De los 28 a los 32, Jacob. Desde ahí los hijos de Jacob hasta el año 37 y ahí en adelante José. Así que estudias este precioso libro. ¿Por qué? Para que puedas volver a leerlo y reflexionar sobre lo que lees y para que tenga tiempo de calar hondo en tu espíritu. Los evangelios son lo más sencillo. Con libros como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, puedes separarlos, pero tú decides dónde parar y luego vuelve a reflexionar sobre eso. Piensa en ello.
Dedícale tiempo a la Biblia. Mira, Dios nos dio dientes para masticar la comida. Muchos de nosotros la tragamos y no obtenemos los nutrientes que queremos o necesitamos. No dejes que tu estómago haga el trabajo de tus dientes. Si comes y tragas la comida sin masticar, pasa directamente a través de tu cuerpo. Pero si la masticas, los nutrientes llegan a tu sangre, entran a tu cuerpo, en tu cara, en lo natural. Por eso tenemos que masticar la palabra. ¿Y cómo lo hacemos? Regresemos y vuelves. ¿Cómo masticar la comida? Una y otra vez, hasta que los nutrientes lleguen a tu torrente sanguíneo. En lo natural. Es lo mismo en lo espiritual. Y una vez que lo hagas, afectará tu ser. Y es así como sabes que la Biblia está impactando tu ser. Cada vez que meditas en la palabra, nace una canción. ¿Has notado alguna vez que al sumergirte profundamente en la palabra de Dios empiezas a sentir una melodía? ¿Te gusta empezar a cantarle al Señor o te detienes a alabarlo? Y lo que sucede es que la oración se enciende. Cuando la palabra penetra tu corazón, siempre produce comunión con Dios. Así que tu vida de oración se convierte en tu salvavidas a través de las Escrituras. Así que cuando era joven, nadie me dijo cómo leer la Biblia, solo me dijeron léela. Y me dijeron lee la Biblia en un año. Y bueno, ya sabes. Y te dicen que salte de aquí a allá y no funciona. Tienes que leerlo del principio a fin. Y léelo despacio, pero intenta hacerlo 3 veces al año. Si como es posible, créeme. Yo lo he estado haciendo durante ¿cuánto? 14 años de mi vida. Porque me gusta leer pensamientos en lugar de capítulos y poder leer mucho más de lo que creías. Pero lo más notable es cómo te cambia a medida que envejeces. A medida que envejeces, ves la vida de otra manera, bajo una luz diferente. Porque cambia la vida y empiezas a enfocarte en la eternidad. La Biblia cambia tu forma de ver la vida. Les voy a decir algo, jóvenes. No pierdan el tiempo con cosas sin importancia. Concéntrense en lo que importa, en la eternidad, no en esta vida.